Bueno, ahora vamos a hablar sobre la presión arterial. Bueno, tenemos que tener que la presión arterial es la presión, su definición sería, es la presión, espera, no se me veña acá. Ahí está. Es la presión que ejercida por la sangre sobre las paredes arteriales, sobre la pared de los vasos sanguíneos, digamos, en otras palabras. Imagínate que está el vaso sanguíneo y con la sangre como que empieza a chocar así. Esa sería la presión arterial. Bueno, ¿qué más podemos decir? Que bueno, existe una fórmula para medir la presión arterial, que es volumen minuto o gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Pues yo cuando me refiero a volumen minuto o gasto cardíaco, me estoy refiriendo a cuánta cantidad de sangre elimina el corazón por minuto. Y bueno, este gasto cardíaco volumen minuto tiene una fórmula también, que sería la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Bueno, la frecuencia cardíaca son los latidos por minuto, que sería de 60 a 100, pero en este caso sería 70, como un ejemplo. Por el volumen sistólico, creo que el volumen sistólico es el volumen que elimina el ventrículo izquierdo sobre la aorta, digamos. Bueno, este volumen es 70 mililitros, entonces se calcula, entonces cuánto latido por minuto sobre 70 se da 4900. Entonces esta es la cantidad que elimina el corazón, entonces sería 5 litros por minuto elimina el corazón. Bueno, sería el gasto cardíaco, y cuando yo me refiero a resistencia vascular periférica, me estoy refiriendo a la resistencia que ofrece las paredes arteriales sobre el flujo sanguíneo. Y una fórmula también, que es viscosidad, creo que así es, por radio al cuadrado. Y bueno, tiene factores que lo pueden aumentar esta resistencia o disminuir. Si hay una vasoconstricción, va a aumentar esta resistencia, y si hay una vasodilatación, va a disminuir esta resistencia. Me olvidé decir que el gasto cardíaco o volumen minuto, también hay factores que lo pueden aumentar o lo pueden disminuir. Los factores, con yo me refiero, por ejemplo, a la precarga, a la postcarga, y me estoy refiriendo también a la contractibilidad y a la frecuencia cardíaca. La precarga es el volumen que llena los ventrículos. El volumen que llegan a los ventrículos. No sé si del ventrículo izquierdo únicamente, pero creo que de todos, digamos. El volumen que llena los ventrículos, ¿sí?, al final de la diástole. Y bueno, la postcarga es la fuerza que debe vencer el ventrículo para eliminar la sangre, digamos, de los ventrículos. Que debe eliminar los ventrículos. Y bueno, la contractibilidad es cómo se contrae el corazón, digamos. Y la frecuencia cardíaca son los latidos por minuto. Bueno, cuando yo me refiero a la precarga, ¿sí?, algo que lo puede alterar puede ser cuánta sangre llega hacia el corazón. O sea, puede haber una congestión venosa acá. Cuando yo me refiero a postcarga, o sea, cómo elimina la sangre del corazón. Entonces, ¿qué lo puede alterar acá? Puede ser una estenosis, o sea, un estrechamiento, ¿viste? del esto, y esto hace que aumente la presión, ¿sí? O puede ser por una hipertensión arterial. Cuando yo me refiero a contractibilidad, si se contrae mucho, no se contrae poco, digamos. Si se contrae poco, puede ser por una insuficiencia cardíaca, creo que en este caso sería sistólica. Y cuando yo me refiero a la frecuencia cardíaca, es por ejemplo por una taquicardia, va a haber un mayor volumen minuto o gasto cardíaco. Y si hay una bradicardia, va a haber menor volumen minuto o gasto cardíaco. Bueno, ¿qué más podemos hablar? Bueno, eso sería sobre presión arterial. Tenemos que hablar sobre la regulación de la presión arterial. Bueno, para regular la presión arterial puede ser del corto, mediano y largo plazo. Y cuando yo estoy hablando de corto plazo, es que acá para regular la presión arterial actúa fundamentalmente el sistema nervioso autónomo, o sea, el simpático y el parasimpático. El simpático, al liberar adrenalina y noradrenalina, va a hacer que va a haber un mayor gasto cardíaco, una mayor frecuencia cardíaca y una mayor contractibilidad. Y el parasimpático, al secretar acetilcolina, va a ver que va a haber un menor gasto cardíaco, una menor frecuencia cardíaca y una menor contractibilidad. Bueno, pero para saber esto, en el corto plazo hay receptores que detectan esto, digamos. Están los varoreceptores y quimioreceptores. Cuando yo me refiero a varo, significa presión. Y receptor son receptores que detectan los cambios de presión en este caso. Los varoreceptores sí, son
receptores que detectan los cambios de presión, si es más o menos. Y yo me refiero a quimioreceptores, son a químicos, digamos, por ejemplo, la disminución de oxígeno, el aumento de dióxido de carbono, la disminución del pH, y receptores son los receptores químicos, ¿cómo se llama? Son los receptores que detectan estos cambios químicos. Entonces, bueno, cuando yo estoy hablando volvemos un poco sobre los varoreceptores, que son receptores que detectan los cambios de presión, ya sea una mayor presión arterial o una disminuida presión arterial. Tenemos que saber que se ubican en el seno carotidio o el callado de la aorta. Y bueno, y actúan de distinta manera ante un estímulo que llega. Por ejemplo, a un estímulo de una baja presión arterial, lo que van a hacer ellos como respuesta va a ser aumentar la presión arterial. Sí, pero ¿cómo la pueden aumentar? Mediante la activación del sistema simpático. Sí, que va a promover el aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la contractividad y va a haber un aumento del gasto cardíaco. Y un estímulo que sea un aumento de la presión arterial, esto va a tender a bajar la presión arterial como respuesta. Entonces lo que va a hacer acá es que se activa el sistema nervioso autónomo y va a promover la disminución de la frecuencia cardíaca, la disminución del gasto cardíaco, la disminución de la contractibilidad. Sí, uno sería los varoreceptores, y cuando yo me refiero a los quimioreceptores, como estímulos tanto como la disminución de oxígeno, el aumento de dióxido de carbono y la disminución de pH, bueno, el cuerpo va a tender acá como hay una baja presión arterial en estos casos, va a tender a recompensarlo. Entonces va a activar el sistema nervioso simpático, diciendo, como ya dije, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la contractibilidad. No sería la regulación de la presión arterial en un corto plazo. Ahora entendamos de mediano y largo plazo. Bueno, cuando yo me refiero a mediano plazo, puede ser por el sistema renina-angiotensina. Y cuando se libera aldosterona, ahí se convierte en largo plazo. Bueno, tenemos que tener para el sistema renina-angiotensina, para que se active, tiene que haber un estímulo. ¿Cuál puede ser ese estímulo? Un estímulo, ese puede ser una hipoperfusión renal, ¿sí? Que ante una hipoperfusión renal hay una baja presión arterial, ¿sí? Bueno, esto lo que hace es que activa a la mácula densa, y esta mácula densa, al estimularla, ¿sí? ¿Cómo puedo explicar? Ante una hipoperfusión renal, esto le va a llegar como estímulo a la mácula densa, que esta mácula densa va a liberar renina. No es que va a liberar renina, sino que va a estimular al sistema del aparato justaglomerular que libere renina. Bueno, después esa renina se va a unir con un angiotensinógeno que es liberado por el hígado. Y al unirse la renina con el angiotensinógeno, lo que va a hacer es que va a formar la angiotensina 1. Esa angiotensina 1 pasa a circulación. Una vez que llega a la circulación pulmonar, se encuentra con una enzima que se llama la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, y va a transformar a esa angiotensina 1 en una angiotensina 2. Y bueno, esta angiotensina 2 ya presenta estas funciones, como puede ser la retención de agua y sodio, como puede ser una mayor contractibilidad de la arteriola aferentes, ¿sí? Y va a presentar también la liberación de la aldosterona. Entonces acá se produce a largo plazo. Bueno, esta aldosterona tiene la retención de sodio, y como consecuencia de la retención de sodio va a tener la retención de agua, ya que el sodio arrastra agua. Y bueno, esto va a hacer que se aumente el volumen plasmático en el cuerpo, y al haber un mayor volumen plasmático en el cuerpo va a ser una mayor volemia eso. Y al haber un mayor volumen minuto va a provocar que haya una mayor presión arterial. Y entonces eso se recompensa al estímulo, que el primer estímulo era una baja presión arterial y la respuesta sería un aumento de la presión arterial. Eso sería todo. A ver, lo digo de vuelta ahora. Tema renina-angiotensina aldosterona. Bueno, su estímulo es una hipoperfusión renal, ¿sí? O sea, una baja presión arterial. Y bueno, eso le llega como un estímulo a las células de la mácula densa. Y esas células de la mácula densa, ¿sí? Lo que hacen es que estimulan. ¿A quién estimulan? Al aparato justaglomerular. Que ese aparato justaglomerular libera renina. Al liberar renina, esta renina, ¿sí? Se une con el angiotensinógeno, ¿sí? Que es liberado por el hígado, ¿sí? Al unirse estas dos va a formar la angiotensina 1, que pasa a circulación, llega a los pulmones, ¿sí? Y en los pulmones se encuentra con la ECA,
que la enzima convertidora de angiotensina transforma esta angiotensina 1 en angiotensina 2, que tiene las funciones que ya dije recién. Que hace la retención de agua, provoca la contractilidad de la arteriola aferente y produce la liberación de aldosterona. Y esa aldosterona sí tiene unas funciones como la retención de sodio, y por consecuencia agua, y al haber esto va a haber un mayor volumen plasmático en el cuerpo y va a haber un mayor volumen minuto, y al hacer eso va a provocar una mayor presión arterial. Eso sería de la presión arterial.